Estación Reddit. Mi hermana quiere que cuide de su hijo porque la familia ayuda a la familia, pero nunca me ayudó cuando lo necesité. ¿Estoy equivocado al decir que no? La historia con mi familia es algo que he llevado durante años. Cuando era más joven, las cosas nunca parecieron muy equilibradas entre mi hermana, Carolina, y yo. Para ser sincero, al mirar nuestra infancia, siempre parecía que ella tenía una vida más fácil. Ella era la hija mayor, y como suele suceder, tenía el privilegio de ser la favorita de nuestros padres. Para ella, todo parecía venir fácil. Sus padres siempre estaban dispuestos a cumplir sus deseos, asegurándose de que tuviera lo mejor de todo. Yo, en cambio, tuve que esforzarme para alcanzar mis objetivos. Cuando entré a la universidad, me di cuenta de que la situación no sería nada fácil. La universidad era cara y sabía que tendría que mantenerme de alguna forma. Al pedir ayuda financiera a mis padres, su respuesta fue bastante cruel: no tenemos condiciones para ayudarte. Eso fue un duro golpe para mí, especialmente porque siempre imaginé que, en el momento en que lo necesitara, ellos estarían a mi lado. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Mientras yo trabajaba durante el día y estudiaba por la noche, Carolina seguía una trayectoria mucho más tranquila. Se fue al extranjero a hacer un intercambio, nuestros padres le pagaron el coche y hasta le ayudaron con el apartamento cuando se casó. Lo que más me incomodaba no era tanto que ella recibiera el apoyo de nuestros padres, sino la disparidad en nuestras situaciones. Sentía que mis esfuerzos y mi vida eran considerados menores, como si siempre buscara algo fuera de lo que era esperado de mí. Entiendo que, en el fondo, era una cuestión de perspectiva. Carolina, siendo la hija mayor, tenía quizás un lugar de privilegio en la familia. Ella era el centro de atención, y todo lo que necesitaba se le proporcionaba de inmediato. Yo, siendo el menor, fui criado de una manera un poco más independiente, tal vez incluso más resiliente, pero con la constante sensación de que nunca alcanzaría el nivel de importancia que ella tenía. Y cada vez que pedía algo, especialmente relacionado con dinero o ayuda directa, siempre me sentía rechazado. Era como si mis necesidades fueran menos urgentes o relevantes que las suyas. Sin embargo, a pesar de esas frustraciones internas, siempre traté de seguir adelante. Sabía que la vida no sería fácil y que tenía que trabajar duro para alcanzar lo que quería. Logré terminar la universidad, y tras mucho esfuerzo, conseguí un empleo bueno y estable. Hoy, a mis 26 años, vivo solo y construyo una vida independiente, lo cual me llena de orgullo. Pero, al mismo tiempo, esto también me colocó en una situación de vulnerabilidad en relación a mi familia. Desde que logré mi independencia, la dinámica de nuestra relación comenzó a cambiar de una manera que no había previsto. Con la estabilidad en mi trabajo y la construcción de una rutina propia, finalmente logré equilibrar mi vida. Aprendí a enfrentar los desafíos, y la idea de vivir solo me trajo un sentido de libertad que nunca había experimentado antes. Sin embargo, fue en ese momento que las cosas comenzaron a complicarse. Mi hermana, Carolina, se había divorciado, a diferencia de lo que esperaba, no se sintió cómoda viviendo sola. Ella, que siempre había tenido todo lo que quiso, de repente se vio en una situación difícil y buscó ayuda, pero no de cualquier manera. Me pidió algo que me parecía un gran sacrificio: que cuidara de su hijo durante la semana. La idea de tener que cuidar de mi sobrino, que en ese momento tenía apenas 4 años, me parecía absurda. No era padre, nunca había tenido experiencia cuidando a un niño de forma tan constante, además, mi rutina ya estaba bastante ocupada. Tenía mi propio trabajo, mis propias responsabilidades y vivir mi vida de forma independiente había sido algo que había buscado con tanto esfuerzo. La propuesta de cambiar completamente mi rutina, para ser una especie de segundo padre y cuidar de un niño, no tenía sentido para mí. Pero lo más difícil fue la forma en que mi hermana reaccionó cuando le dije que no podía ayudar. Fue en ese momento que la presión realmente comenzó. No solo se enojó conmigo, sino que comenzó a acusarme de ser egoísta e ingrato. Sus palabras fueron como un puñal, porque a lo largo de toda mi vida siempre traté de ser lo más comprensivo posible, incluso ante las desigualdades que percibía en nuestra relación familiar. Pero cuando dije que no, ella no quiso escuchar. Giró la situación en mi contra, acusándome de no ayudar a la familia como debería. Y, como si eso no fuera suficiente, mis padres se unieron a ella. Ellos, que siempre me habían dicho que no podían ayudarme cuando lo necesitaba,
ahora me presionaban para ayudar a mi hermana, diciendo que era egoísta y que, como no tenía hijos, debía asumir la responsabilidad de cuidar a mi sobrino. Me sentí completamente desamparado y sobrecargado por la situación. Sentía que me estaban forzando a renunciar a mi propia vida y a dar algo que no podía ofrecer en ese momento. La presión era insoportable, y me preguntaba si estaba haciendo algo mal. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Debería, en el fondo, ayudar más a mi familia, como ellos pedían? ¿O simplemente estaba intentando proteger mi independencia y el equilibrio que finalmente había conseguido después de tantos años de lucha? Cuando mi hermana Carolina me pidió que cuidara de mi sobrino, algo dentro de mí simplemente no aceptó. Sabía que, si aceptaba, eso significaría un cambio radical en mi vida. No sería solo una pequeña ayuda, como cuidar a un niño de vez en cuando o estar con él durante unas horas. No, ella me pedía que fuera una especie de segundo padre para mi sobrino. Tendría que ser el cuidador principal de un niño de 4 años, lo que parecía más de lo que podía manejar. ¿Cómo podría equilibrar eso con mi trabajo, mis responsabilidades y aún mantener mi vida social y mi salud mental? Siempre he sido una persona muy centrada en mi rutina, y la idea de tener que renunciar a una parte tan significativa de ella me dejaba ansioso. Además, la situación se complicaba aún más por la forma en que mi hermana abordó la solicitud. No fue una conversación tranquila o una sugerencia, sino una presión directa. Ella no me estaba pidiendo ayuda de una forma sencilla, sino como si tuviera la obligación de cuidar de mi sobrino, como si mi vida fuera una extensión de la suya. Llegó a decirme que la familia ayuda a la familia y que, en el fondo, no tenía derecho a negarme, ya que ella estaba pasando por una etapa difícil. Esto me incomodó profundamente, porque parecía que ignoraba el hecho de que yo también tengo mis propios desafíos y límites. Siempre la he apoyado, siempre he intentado ser comprensivo, pero esto parecía ser algo que ella nunca había hecho por mí. Y esto es lo que realmente me frustró. No estaba rechazando la ayuda por ser egoísta o porque no me gustara mi sobrino, sino porque me parecía que había una gran falta de reciprocidad en la relación familiar. Cuando necesité apoyo en el pasado, mis padres y mi hermana estaban lejos. Cuando trabajé incansablemente para pagar la universidad, nadie estuvo allí para ayudarme. Cuando necesité orientación o incluso apoyo emocional, mi hermana estaba ocupada con sus propias preocupaciones y nunca me ofreció el tipo de respaldo que ella ahora exigía de mí. Y, para ser honesto, no sabía cómo lidiar con eso. El peso de la responsabilidad también me estaba consumiendo. Tenía una vida equilibrada, con un trabajo que me gustaba, una rutina que funcionaba para mí y la libertad de tomar mis propias decisiones sin tener que preocuparme por nadie más. Al asumir la responsabilidad de cuidar a mi sobrino, mi vida cambiaría para siempre. Tendría que sacrificar el tiempo que dedicaba a mí mismo, el tiempo que había tomado para construir mi independencia y la rutina que finalmente estaba logrando controlar. También me preguntaba, si hiciera eso, ¿qué pasaría con el futuro? ¿Esto abriría un precedente para que continuaran pidiéndome ayuda cada vez que mi hermana estuviera en apuros? Intenté expresar todo esto a mi hermana, pero ella no parecía entender mi punto de vista. Solo quería saber una cosa, ¿no vas a ayudar a la familia? Me acusó de ser egoísta e ingrato. La impresión que tenía era que estaba negando un deber familiar, como si fuera mi obligación cuidar del hijo de ella, como si este tipo de situación fuera una responsabilidad automática que cualquiera en mi posición debería aceptar. Esto me dejó extremadamente incómodo, porque parecía que no veía cuánto estaba siendo presionado, y más importante, cuánto ella misma se había distanciado de mí cuando necesitaba apoyo en el pasado. Sentí un torbellino de emociones, rabia, frustración, tristeza e incluso culpa. Quería ayudar, pero, al mismo tiempo, sabía que no podía renunciar a mi vida y a mi estabilidad emocional. Mi hermana tenía una vida difícil, pero también tomaba decisiones, y no veía por qué esa responsabilidad tenía que recaer sobre mí, como si mi independencia y mi paz mental no fueran importantes. Me sentía constantemente entre la espada y la pared, si ayudaba, sacrificaba mi propia vida, si rechazaba, sería visto como una persona egoísta e ingrata. No había una solución fácil. Al mismo tiempo, la presión de mis padres solo aumentaba. Ellos, que siempre me dijeron que no podían ayudarme financieramente, ahora decían que debería ser más solidario y ayudar a mi hermana porque ella estaba pasando por una etapa difícil. Pero, ¿y yo? ¿Dónde estaba el reconocimiento por mi esfuerzo y mis logros personales? Había trabajado duro para alcanzar la estabilidad que tenía,
de repente, parecía que mi vida ya no era mía. Estaba siendo visto como alguien que, por ser soltero y no tener hijos, siempre debería tener más para ofrecer, como si mi vida fuera menos importante o menos sobrecargada que la de cualquier otra persona. En esos días, pensé mucho sobre lo que estaba sucediendo. La presión me afectaba de maneras que no podía manejar. Intentaba equilibrar mi vida y mis propios deseos con las expectativas de mi familia, y eso parecía imposible. No se trataba solo de ayudar a alguien en necesidad, sino de reconocer que mi vida también tenía valor y que yo también tenía el derecho de vivir de acuerdo con mis propias necesidades y límites. No quería ser la persona que sacrificaba su independencia para ayudar a los demás, sin recibir nunca el mismo apoyo a cambio. Cuando rechacé la solicitud de Carolina, su reacción fue algo que nunca podría haber anticipado. En un momento, esperaba quizás un intento de entender mis sentimientos, un pedido más empático, pero lo que sucedió fue lo contrario. No quería escuchar mis justificaciones. No estaba dispuesta a entender que mi vida era diferente a la suya, que tenía mis propias responsabilidades y sueños. Simplemente dio la vuelta a la situación y me acusó de ser egoísta e ingrato, palabras que me cortaron profundamente. Familia ayuda a familia, fue lo que dijo, y eso, en su mente, debería ser un principio incuestionable. Intenté explicar que ayudar a mi sobrina no era lo mismo que ayudar financieramente o emocionalmente. Eso requería que cambiara completamente mi rutina, mi libertad y hasta mi tiempo libre. Me estaban llamando a asumir un papel que no había elegido, y eso me parecía desproporcionado, considerando que mi propia estabilidad emocional estaba en juego. Pero para mi hermana, esos argumentos no eran suficientes. Me veía como alguien que, por simple obligación, debía sacrificarse por la familia, sin un atisbo de consideración por mi propia vida. Ella comenzó a atacarme de una manera que me hizo cuestionar toda nuestra relación. ¿Cómo podía alguien que consideraba a mi hermana, a quien había apoyado en tantas ocasiones, actuar de esta forma? Parecía haber olvidado todo lo que había hecho por ella en el pasado. Cuando estuvo en el intercambio, fui yo quien lidió con los problemas de la casa, con los padres, intentando mantener todo en orden mientras ella vivía una vida cómoda. Cuando se casó, no fui el tipo de hermano que se opuso o causó problemas, a pesar de saber que, mientras ella recibía apoyo incondicional de nuestros padres, yo apenas podía conseguir ayuda para pagar mi propia universidad. Y, más recientemente, cuando se separó, intenté ser comprensivo, ofrecerle mi oído y consejos. Pero ahora, cuando la solicitud implicaba algo que significaba un gran sacrificio para mí, no quería saber de mis sentimientos. Solo me acusaba de egoísmo. A lo largo de los días siguientes, el ambiente se volvió aún más pesado. Carolina no solo me llamó ingrato, sino que también esparció eso entre otros miembros de la familia, incluyendo a mis padres. Me empecé a ver como alguien que no valora a la familia, que prefiere su vida egoísta a ayudar, lo que, según ella, era una obligación. Los mensajes que recibía eran cortantes y crueles, como si estuviera fracasando como hermano. El peso de la acusación era algo con lo que no sabía cómo lidiar. Me sentía como si me estuvieran pintando como el villano de la historia, cuando todo lo que hacía era defender mi independencia y mi derecho a decir no cuando algo no estaba alineado con mis valores y límites personales. Los ataques de Carolina me afectaron profundamente, no solo por su comportamiento, sino por la forma en que distorsionó la realidad. Al acusarme de egoísmo, parecía hacer que nunca había hecho nada por ella, lo cual estaba lejos de ser cierto. El simple hecho de que siempre intenté ayudarla cuando lo pidió, e incluso cuando no era mi responsabilidad, no parecía ser suficiente para ella. En su mundo, los lazos familiares debían ser siempre prioritarios, y mi vida personal debería ajustarse para satisfacer sus necesidades. Esto me hacía sentir como si estuviera siendo desconsiderado como ser humano. Ella no veía que estaba tratando de mantener mi salud mental y preservar la vida que cuidadosamente construí a lo largo de los años. La acusación de egoísmo también me hirió profundamente por una razón muy personal. Siempre he sido la persona que intenta complacer, que intenta hacer lo máximo por los demás, especialmente por mi familia. La idea de ser llamado egoísta fue un golpe directo a mi autoestima. Como alguien que siempre puso las necesidades de los demás por delante de las propias, ahora estaba siendo acusado de pensar solo en mí. El dolor emocional que esto me causó fue intenso, porque no parecía haber forma de mostrarle a Carolina y a mi familia que yo también tenía sentimientos, limitaciones y deseos. Para ellos, debería simplemente aceptar mi posición de ayudante y renunciar a todo por ella.
Me vi reflexionando sobre cuánto esta situación estaba realmente afectando mi equilibrio emocional. La presión y los ataques constantes comenzaron a impactar mi salud mental. Me sentía constantemente culpable, incluso sabiendo que mi negativa se basaba en cuestiones legítimas. La cuestión no era que no quisiera ayudar, sino que la responsabilidad no podía ser solo mía. Quería estar ahí para mi hermana, pero no quería ser forzado a sacrificar todo por algo que, en mi visión, ella misma podría encontrar otra solución. Comencé a preguntarme si había algo de malo en querer mantener mi vida intacta, sin tener que convertirme en una especie de padre sustituto para mi sobrino. Para empeorar las cosas, cuando mis padres entraron en la situación, la presión aumentó aún más. Ellos comenzaron a verme como el villano de la historia, alguien que no estaba dispuesto a apoyar a la familia, mientras que Carolina, en su visión, estaba haciendo lo mejor que podía. Ellos, que antes nunca pudieron ayudarme en nada financiera o emocionalmente cuando lo necesité, ahora estaban exigiendo que pusiera mis necesidades a un lado en favor de los demás. Mis padres no estaban viendo cuánto esto impactaría mi vida, y la manera en que me trataban solo hacía que me sintiera más aislado e incomprendido. Cuando mis padres comenzaron a presionarme para cuidar de mi sobrino, la situación se volvió aún más difícil. Ellos, que nunca habían mostrado interés en ayudarme financiera o emocionalmente cuando lo necesité, comenzaron a tratarme como si tuviera la obligación de renunciar a mi vida para ayudar a mi hermana. Decían que, como yo era soltero y no tenía hijos, debería ser más fácil para mí asumir esta responsabilidad. No estaban en absoluto preocupados por cuánto esto afectaría a mi rutina o mi bienestar. La incoherencia de la situación me dejó aturdido. Cuando estaba luchando por pagar la universidad y tratando de alcanzar mi estabilidad, mis padres no estaban allí para apoyarme. Ahora, cuando mi hermana necesitaba ayuda, esperaban que hiciera sacrificios sin cuestionar. La presión de ellos era enorme, pero lo que más me dolía era el hecho de que no estaban reconociendo mis propias necesidades. A pesar de sentirme obligado a apoyar a Carolina, no podían ver que, al igual que ella, yo también tenía una vida, deseos y límites. Esto me hizo cuestionar si realmente se importaban con mi bienestar o si solo veían mi vida como algo que podría ser moldeado para encajar en sus expectativas. La presión familiar y las acusaciones de egoísmo comenzaron a afectarme profundamente. Me inundaron sentimientos de culpa, preguntándome si estaba equivocado por no querer ayudar. ¿Acaso estaba siendo insensible? ¿Debería realmente ceder a la presión y asumir la responsabilidad que se me estaba imponiendo? La culpa parecía estar siempre presente, haciéndome cuestionar si, en el fondo, mi negativa no era un reflejo de mi egoísmo. Al mismo tiempo, sabía que mi decisión de no ayudar se basaba en cuestiones legítimas. No estaba siendo egoísta, simplemente estaba tratando de proteger mi vida, mi independencia y el equilibrio que había conseguido con tanto esfuerzo. Pero la presión era tan fuerte que me hacía dudar de mí mismo. Con el paso de los días, sentí que mi relación con mi hermana y mis padres se estaba deteriorando. Comencé a aislarme emocionalmente, alejándome aún más de mi familia. Ellos no podían entender mi perspectiva, y la distancia entre nosotros parecía crecer. Cada vez que intentaba explicar lo que sentía, las respuestas eran más acusatorias, y la sensación de no ser comprendido se intensificaba. Lo que antes era una relación cercana y hasta algo afectuosa comenzó a transformarse en una relación tensa y llena de resentimientos. Sentía que la familia, que debería ser un apoyo, se estaba convirtiendo en una fuente constante de estrés e inseguridad. Quería encontrar una forma de conectarme con ellos, pero parecía que todo lo que hacía era visto como un fallo. La batalla interna era constante. Quería mantener mi independencia y mi rutina intactas, pero, al mismo tiempo, me sentía culpable por no ayudar. ¿Cómo encontrar un término medio? Pensaba en las veces que mi hermana me ayudó, pero esos recuerdos eran vagos en comparación con el peso de las expectativas que se estaban poniendo sobre mí ahora. Comencé a preguntarme si mi negativa significaba que realmente no me importaba ella o mi sobrino, pero, al mismo tiempo, sabía que estaba tratando de protegerme. Quería poder ser el hermano que ella necesitaba, pero también quería ser fiel a mi propia vida y a mis elecciones. Este dilema me dejó exhausto, haciéndome reflexionar si algún día sería posible agradar a todos sin sacrificar quién era. La mayor preocupación que tenía, además del conflicto interno, era el miedo de perder a mi familia. Cuando la situación se agravó y vi cómo mis padres y mi hermana me estaban tratando, la idea de distanciarme emocionalmente de ellos me aterrorizaba. No quería ser el villano de la historia,
pero parecía que la relación que tenía con ellos se estaba destruyendo por algo que no podía controlar. Temía que, al negarme a ayudar, perdiera mi lugar en la familia, lo que sería devastador para mí. Pero también sabía que no podía seguir sacrificándome por una familia que no estaba dispuesta a reconocer mis propios límites y necesidades. Mientras intentaba lidiar con los sentimientos de culpa, comencé a reflexionar sobre el concepto de egoísmo y gratitud. ¿Era egoísmo no querer sacrificar mi vida para ayudar a mi hermana? ¿O al reconocer finalmente mis límites, solo estaba siendo honesto conmigo mismo? La idea de sentirme agradecido por todo lo que mi familia había hecho por mí chocaba con la idea de ser alguien que se sacrificaba por todo y por todos. No quería ser ingenuo y dejarme explotar, pero tampoco quería ser alguien que se cerrara completamente a los demás. Al final, después de mucha reflexión, tomé la decisión de mantenerme firme en mi elección. No estaba diciendo no por mala voluntad, sino por una cuestión de necesidad personal. Sabía que, si cedía a la presión y asumía el papel de cuidador, eso destruiría la vida que estaba tratando de construir. Mi independencia era algo por lo que había luchado y no podía simplemente desecharla para cumplir con las expectativas de los demás. Aunque eso significara un distanciamiento temporal de mi familia, sabía que era lo que necesitaba hacer para preservarme. Tenía que encontrar un equilibrio entre ayudar cuando fuera posible, y al mismo tiempo, mantener mis propios límites y mi salud mental intactos. Al final, la decisión de no ayudar no fue fácil, pero fue necesaria para que pudiera seguir viviendo de manera saludable y equilibrada. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!